La etiqueta refugiada, por ejemplo, o la de migrante, que es más genérica, puede marcar de forma decisiva la identidad de una persona, pero en ningún caso es el único rasgo, no es desde luego el único rasgo, puede ni siquiera ser el principal rasgo que identifica a esa persona. Cuando acompañamos a personas migrantes o refugiadas, como es el caso de los proyectos de voluntariado de CaixaBank, es importante partir de la noción de que estamos ante un fenómeno tan antiguo como la propia humanidad. Es decir, los flujos migratorios, los flujos de personas son algo esencial a las propias formaciones humanas y desde ahí hay que mirar para no abordar esta cuestión desde el extrañamiento o desde lo excepcional. Y si partimos de ahí, entendemos que estas personas con las que estamos trabajando, a las que estamos acompañando, están en una situación, están en unas circunstancias en las que cualquiera podríamos estar, en las que quizás hemos estado, en las que podemos estar en algún momento de nuestra vida. Esto parte sobre todo de escuchar, este acercamiento a los otros, a las otras, desde esta mirada, parte de escuchar, de no dar por sentado que esa etiqueta de persona migrante, de persona refugiada, nos ofrece toda la información que necesitamos, no dar por sentado que tenemos toda la información que necesitamos de estas personas, porque además las personas migrantes y refugiadas no forman parte de un colectivo homogéneo, sino muy diverso y muy heterogéneo. En mi trabajo con personas refugiadas en particular, algo que se repite mucho es la frustración que sienten estas personas al estar constantemente sometidas a la etiqueta de refugiadas, una etiqueta que de alguna manera invisibiliza todas las otras facetas de estas personas. Es común que en medios de comunicación, cuando se entrevista a una persona refugiada, de repente sea la refugiada y como mucho su nombre o su apellido, o la inmigrante y como mucho su nombre, su apellido. Pero esa persona, además de refugiada, además de inmigrante, pues es hombre o mujer, tiene una profesión o tenía una profesión, puede ser médico, puede ser jardinero, puede ser ingeniera, puede ser cantante, puede ser religiosa, puede ser conservadora, madre de familia, padre de familia, hijo, hija, es decir, la multitud de facetas que componen a las personas, que componen a cualquiera de los que trabajamos, de las que trabajamos con personas refugiadas, también aplican a esas otras personas que no desaparecen en toda su complejidad en el momento en que pasan a ser refugiadas. Y es cierto que la etiqueta refugiada, por ejemplo, o la de migrante, que es más genérica, puede marcar de forma decisiva la identidad de una persona, pero en ningún caso es el único rasgo, no es desde luego el único rasgo, puede ni siquiera ser el principal rasgo que identifica a esa persona. El lenguaje sabemos, ayuda a construir, el lenguaje construye miradas, el lenguaje ayuda a conformar la mirada hacia los otros, si es una mirada desde la hostilidad, si es una mirada desde el escepticismo, si es una mirada desde el extrañamiento o si es una mirada desde, digamos, la comprensión y entre iguales. Entonces, desde ese lenguaje es fundamental el no sustantivizar. El no sustantivizar en el sentido de aplicar una etiqueta que se convierte, pasa de ser un adjetivo, pasa de ser una circunstancia, pasa de ser algo que describe, a ser algo que de alguna manera absorbe, ¿no? Se come a la propia persona. Entonces eso contribuye a deshumanizar. Cuando hablamos de el inmigrante, cuando hablamos de el refugiado, en vez de hablar de personas refugiadas o personas en X circunstancias. Esto es todavía más grave, si cabe, cuando hablamos de personas en particular situación de vulnerabilidad, como pueden ser las personas menores, como pueden ser los jóvenes, las jóvenes, los niños, las niñas, y en particular el conocido acrónimo, por desgracia, demasiado conocido, demasiado utilizado, el acrónimo MENA,
sobre todo cuando se sustantiviza, cuando hablamos de el MENA o los MENAs, digamos que invisibilizamos todo ese contenido de vulnerabilidad. Hablamos de personas menores de edad, en muchos casos niños, niñas y no acompañados, en una situación de la mayor vulnerabilidad en la que puede estar una persona, de muy pequeña y sin su familia. Entonces todo eso se borra de un plumazo cuando sustantivizamos y convertimos toda esa circunstancia tan compleja en un acrónimo y en un sustantivo. Y es problemático también porque impide abordar desde la complejidad una situación muy compleja, simplifica lo complejo. Entonces, en estos casos, aunque estas personas menores muchas veces han tenido que crecer demasiado deprisa y en algunos casos se comportan quizá con comportamientos parecidos a los que asociamos con adultos, muchas veces lo que requieren estas personas es precisamente ser tratados como niños o como niñas. Cuando hacemos voluntariado con mujeres, tenemos que tener en cuenta que estamos ante personas o estamos trabajando con personas que se enfrentan a varias capas de vulnerabilidad. Digamos, la situación de género se suma a las varias capas de vulnerabilidad en las que ya están esas personas por su situación de refugio, por su situación de migración. Pero esto es importante no confundirlo con la ausencia de agencia, de capacidad de decisión, porque muchas veces hemos visto que las mujeres, concretamente en las comunidades migrantes, en las comunidades de personas refugiadas, suelen ser un activo fundamental a la hora de crear comunidad, a la hora de reconstruir o construir tejido asociativo. Entonces hablamos de personas que pueden ser fundamentales en sus propias comunidades y es importante partir de ahí, partir de que no hablamos en ningún caso de personas pasivas, que hablamos de personas con agencia y con capacidad de discernimiento. Es importante cuando trabajamos con personas migrantes o refugiadas siempre tener en cuenta que estamos en una relación entre iguales, para que esa mirada parta de ahí, la mirada hacia los otros, hacia las otras, parta de la igualdad, parta de un enfoque que no sea asistencialista, porque esta es la manera de que este proceso de acompañamiento sea enriquecedor para ambas partes.